En las afueras del pueblo de San Roque, circulaba una leyenda urbana que atraía tanto a aventureros temerarios como a turistas curiosos. Era un relato antiguo, transmitido en susurros entre los habitantes del lugar, sobre un túnel que atravesaba la montaña. Aquel pasaje estaba envuelto en un aura de misterio y advertencias, el túnel prohibido, lo llamaban. Se decía que aquellos que entraban en el túnel rara vez volvían, y los que lograban salir lo hacían cambiados, perturbados por algo que no podían describir con palabras. No obstante, tres amigos, Clara, Carlos y Pedro, decidieron que había llegado el momento de desentrañar el misterio del túnel. Liderados por Clara, la más intrépida del grupo, aquel viernes por la noche emprendieron su aventura. Clara había escuchado rumores sobre luces parpadeantes que se veían en la boca del túnel y voces susurrantes que parecían emerger de sus profundidades. A medida que el grupo se adentraba en la densa vegetación que ocultaba la entrada al pasaje, el ambiente se hacía cada vez más opresivo. La luna llena, alta en el cielo, arrojaba sombras alargadas y amenazadoras a su alrededor. Finalmente, allí estaba, la entrada al túnel lucía mucho más imponente y oscura de lo que habían imaginado. Al iluminar el túnel con sus linternas, un aire gélido y pesado los envolvió, haciéndoles dudar, aunque solo por un instante. Pero la curiosidad pudo más que el miedo, y avanzaron. A medida que caminaban, Clara notó que las paredes del túnel estaban cubiertas de extraños símbolos y dibujos. Algunos eran familiares como antiguos jeroglíficos, pero otros parecían de otro mundo. Un hormigueo recorrió el cuerpo de Clara, y sus sentidos se agudizaron, algo en ese lugar estaba vivo y expectante. De repente, un estruendo procedente de las profundidades del túnel rompió el silencio. El eco del sonido resonó en el vacío, y Pedro, cabizbajo por la tensión, sugirió que debían regresar. Sin embargo, Carlos, siempre escéptico, argumentó que probablemente se tratara de un fenómeno natural. Entre discusión y risa nerviosa, reafirmaron su decisión de seguir adelante. Pasaron lo que parecieron horas, aunque sus relojes marcaban apenas minutos. Entonces, una niebla espesa comenzó a envolverlos. Era como si aquel lugar alterara el tiempo y el espacio a su antojo. Los susurros que antes Clara creía imaginarios, ahora eran inconfundibles. Voces que hablaban en lenguas desconocidas, aunque asombrosamente comprensibles. Mientras seguían avanzando, el túnel comenzó a transformarse. Las paredes parecían moverse, respirar, y en un punto, el piso bajo sus pies se convirtió en tierra húmeda, salpicada de raíces que sobresalían como dedos huesudos. El instinto más primitivo les gritaba que huyeran, pero una fuerza invisible los obligaba a continuar, como marionetas de un titiritero siniestro. Finalmente, el camino los condujo a una enorme caverna iluminada por una luz espectral que no tenía fuente clara. En el centro, una sombra se movía con gracia, como si danzara al compás de una melodía inaudible. Era una figura casi humana, pero al acercarse, descubrieron que carecía de rostro. La figura miró directamente a cada uno de ellos, y al instante se encontraron inmersos en visiones de sus peores temores y arrepentimientos. La oscuridad interna de cada uno fue expuesta como un libro abierto. Lo que Clara vio dentro de sí misma la dejó paralizada de terror. Descubrieron que salir no sería simple. El túnel, un ente en sí mismo, ahora parecía retenerlos. Pero Clara, recordando una canción de cuna que su abuela le cantaba, comenzó a tararearla. Ta 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 ta, un eco suave y melodioso que empezó a romper el hechizo del lugar. Poco a poco, las visiones retrocedieron, y el túnel pareció distenderse. Con pasos apresurados y casi tropezándose, los amigos lograron retroceder hasta la entrada del túnel. Al salir, el aire fresco del bosque les devolvió el aliento. Lo que había durado una eternidad dentro del túnel, en el mundo real fue apenas una hora. Sin embargo, el túnel prohibido dejó una marca indeleble en cada uno de ellos. Ya fuera del misterioso paraje, Clara, Carlos y Pedro hicieron un pacto silencioso de no revelar jamás lo ocurrido en el túnel, sabiendo que sería muy difícil de creer. A veces, ver menos es saber más, y en su caso, aquellos secretos del túnel prohibido serían mejor dejados en la oscuridad de la memoria. Sin embargo,
Algo en el brillo de sus ojos indicaba que parte del misterio aún habitaba dentro de ellos, recordándoles cada noche que no todo misterio debe ser descubierto.